Sepu, hace poquito, estamos de vuelta ya, nos llegó un dato que habla de estos 135 cardenales que están habilitados para votar, que nos comentaba Pablo, ¿cierto? Bueno, 2 de ellos ya se bajaron por motivos de salud, hablamos de uno de Bosnia y otro además, un arzobispo de Valencia, ambos por motivos de salud. Son 133 entonces hasta ahora los que debiesen llegar allá al Vaticano para comenzar a votar en este cónclave que debería comenzar la primera semana de mayo. ¿Tú sabías que son 2 votaciones en la mañana, 2 votaciones en la noche y así hasta que logre salir un nombre? Así que una misión bastante compleja, hasta que salga literalmente humo blanco. Estamos de hecho también con Karim Bute, que está en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Karim? Para que nos cuente cómo está el ambiente por allá y además saber si es que has podido visitar el barrio de Jorge Bergoglio, quizás conversar con algunos de sus vecinos. ¿Ha hablado, por ejemplo, la hermana, la única hermana que le queda viva al Papa Francisco? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Palo, Sepu. Mira, estuvimos durante toda la mañana en la Catedral Metropolitana, en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. Hay 7 días de duelo nacional aquí en Argentina. La bandera media asta. Se ha confirmado que el presidente Milei va a viajar el día jueves con una pequeña comitiva, va a volver el día domingo. Pero bueno, es uno de los puntos de peregrinación, ese punto en el centro de Buenos Aires. Pero nos quisimos venir aquí al barrio, a estas calles que vieron al cura de barrio, a Jorge Bergoglio, no al Papa Francisco. Y es aquí donde lo vieron ser ese cura de barrio que recorría las calles sin saber que iba a llegar a ser papa. Y esta es la iglesia donde él daba estas misas. Y la verdad es que queríamos encontrarnos con esas historias, ¿no? De los vecinos, de la gente que lo conoció. Más allá de que en la catedral había mucho turista, muchas personas que iban también, pero aquí están las personas que compartieron con él. Por ejemplo, aquí en la escalinata está sentada una vecina de Jorge Bergoglio. Me decía que jugaba fútbol con su hijo, que conocía a quién fue su pareja. Adentro está el confesionario donde dicen que recibió el llamado para... No digan dónde dice, donde era real, porque él nos contaba a nosotros que él llegó para festejar una primavera y él creía mucho en Dios, entonces vino a confesarse, a como hacía siempre. Y él sintió la palabra de Dios que le decía que debía entregar su servicio, que debía entregarse a Dios. Eso ocurrió aquí. El 21 de septiembre, cuando él tenía 21 años. Y él tenía una polola. Chicos, dejen de hablar de la vida privada, hablen de lo bonito. Pero era un hombre común, todas estaban enamoradas porque era un facho terrible. Era hermoso, buena facha. pero lógico. Que... Oiga, a ver, ya, y ella era su vecina, me decía. Es su vecina. Yo vivo en Baldomero Fernández Moreno y Membrillar, y la familia, la hermana vive, y ellos viven a la vuelta de mi casa. Pero chicos, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Era el ser más maravilloso que había. No era malo, no era antipático, era tímido. No, nadie ha dicho que eso. No, sí, porque acá los argentinos hablan de más. Pero él era tímido hasta que él daba misa. Y hubo un momento que él estaba en la catedral y en otras iglesias. Y las mujeres decían que, ay, es muy antipático. No, mentira, era tímido, hablaba lo justo y necesario. Ya, usted es vecina entonces, lo conocía perfectamente. ¿Cuál es su nombre? Jugaba Antonio Leodora López. Él jugaba fútbol, me decía. Sí, era un hombre, chico, jugaba a la pelota, andaba en bicicleta, caminaba, era franciscano, andaba descalzo, vivía 2 metros por 2, era un ser único. Muy humilde, dice que murió el único argentino humilde, a modo de broma. A ver, una cosa, se dejó hasta el velatorio, el cajón, y todo pago. Se conoció la herencia de él, $90 tenía. ¿Saben qué? Debe haber sido 9. Bueno, conociéndolo al padre, hasta lo que comía pagaba. Se hizo arreglar los anteojos y pagó. Mandó a pagar la deuda de sus libros, él leía mucho. Los zapatos. No, pero el zapato no lo cambió, pero no, porque era agrandado. No, mentira. Él tenía un problemita de medio empeine. Se sabe todo. Yo soy médica de pie. Y él lo problema que tenía era que tiene un pie semiplano. Entonces acá le decían los zapatitos. Entonces él caminaba cómodo porque él tuvo un grave problema de salud pulmonar. Entonces lo que más se cuidaba era los pies para no morirse de enfermedades. Bueno, muchísimas gracias, amiguita, muy amable, gracias por hablar con nosotros. No, gracias. Vamos a ir a ver, queremos ir a ver el confesionario donde todo partió. Ahí se confesó. Bueno, esto es historia pura, muchachos. Ella es
vecina de quien fuera su pareja, esta joven que según cuenta la historia le habría dicho o me caso contigo o me caso con Dios. Hay varias publicaciones que hablan de que habría sido la familia de esta misma joven, que era su pareja cuando él era joven y era el cura de esta parroquia, que se habría opuesto un poco a esa relación y que por eso él habría optado por entrar entonces al sacerdocio. Y este es el lugar que les quería mostrar. Esta es la placa que recuerda el confesionario, ¿no es cierto?, en esta parroquia de Flores. Y este es el confesionario donde habría él recibido este llamado, ¿no? Y tiene una placa arriba que dice: en este confesionario, el 21 de septiembre de 1953, Jorge Mario Bergoglio siguió el llamado de Dios para ser sacerdote. Así que bueno, ese es el lugar aquí. Esto también se ha convertido en un centro de peregrinación. Muchas personas vienen a dejar algún mensaje, alguna fotografía de agradecimiento. Hay banderas de Argentina, fotografías, muchas flores. Y estamos con Mercedes Fariña. Mercedes, que es artista, que pintó este cuadro que está aquí. Mercedes, cuéntanos un poquito cómo nace esto. Tú eres del barrio, ¿conociste a Jorge? Sí, soy del barrio de Flores, soy artista plástica, mi nombre es Mercedes Fariña y me dedico al arte de connotación religiosa. Cuando a él lo eligen papa, decidí hacerle un homenaje desde el barrio y lo representé a él rezando el día de su asunción junto a la Basílica San José de Flores. Este cuadro, bueno, el papa tomó conocimiento de su existencia, le llevaron una foto y me escribió una carta de puño y letra. ¿Te escribió directamente el papa? Sí, se sentó y me escribió donde me felicita por mi capacidad artística y me pide que rece y haga rezar por él. Y después, ¿Lo conociste tú? Claro, después a partir de esa carta la Anunciatura me llamó, se comunicó conmigo, me dijo, bueno, ¿se lo quiere llevar? Y yo le dije que sí, por supuesto. Así que allá a fines del 2013 viajamos a Roma con la familia. El cuadro viajó vía diplomacia, ella por Aerolíneas Argentina, por otro lado. y bueno, pude allá en el Vaticano entregárselo y ahora forma parte de la colección vaticana y está colgado en el Palacio Apostólico. Lo que se ve aquí es una reproducción. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Mercedes Fariña, entonces artista plástica que hizo esta reproducción que está ahora en el Vaticano. Y esto es lo que le queríamos mostrar, muchachos, un poquito más del barrio que vio crecer al Papa Francisco y que es un punto de peregrinación hoy, el confesionario, entonces donde habría recibido el llamado que siguió el entonces Jorge Mario Bergoglio para transformarse luego en el Papa Francisco, aquí desde el barrio Flores en Buenos Aires. Wow, qué historia. Esos son los llamados que a veces uno no es capaz de anticipar. Qué lindo lo que nos muestra Karim. Va con un grupo de amigos, se mete al confesionario y siente el llamado. Y miren dónde termina, siendo papa. Ya vuelvo contigo, Karim. Pablo, nos había quedado en deuda los próximos candidatos a ser papa. ¿Qué alternativas hay? Amigo mío, a ver, por favor. Sí. Mira, he tenido que estar repasando biografía por biografía de cada candidato a cardenal. Pese a que, ojo, esto no mucha gente lo sabe. Cualquier hombre que haya sido bautizado puede ser papa. Sin embargo, desde el siglo XIV es que siempre se ha elegido a un cardenal como el líder de la Iglesia Católica. Sin embargo, todavía sigue abierta esa opción. Obviamente va a ser uno de los purpurados el que va a oficiar finalmente como el próximo pontífice. Y yo me inclino, ojo con esto, grábenlo Rodrigo, Paloma ya, que va a ser europeo. Yo creo que va a ser europeo el próximo papa. Esto se da por el tipo de congregaciones que hay, porque la mayoría de los aspirantes son de este mismo continente, por también las alianzas y por los perfiles que tienen algunos de estos mismos candidatos. Y hay tres que a mí me han llamado mucho la atención. En primer lugar tenemos a Peter Erdo, él es un sacerdote de Hungría, tiene 72 años y fue 2 veces el jefe del Consejo de las Conferencias Europeas, es decir, podría tener el voto de los otros europeos, pero además se ha asociado mucho
mucho con el continente africano, que hoy día también tiene un bastión bastante importante. En segundo lugar, uno que lo han resaltado mucho, que es Pietro Parolin, de 70 años, que ha sido el secretario de Estado del propio Francisco, nominado justamente por él, que tiene un gran don en la diplomacia. De hecho, fue embajador nuncio en Venezuela, así que también tiene ligazón con América Latina, y muchos quieren ver a un italiano nuevamente liderando aquí la Santa Sede, y por eso el tercer candidato para mí también tiene origen y sangre italiana, y estamos hablando de Matteo Zuppi. Él tiene 69 años, él es arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, es decir, un cargo importante, pero además tiene un antecedente de actualidad. Él fue el enviado especial del Papa Francisco en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Es decir, es un hombre que podría darle una vuelta a este conflicto armado que tanto nos ha sacudido en el planeta. Sí, de hecho, con respecto a lo mismo que tú estabas mencionando, Pablo, tengo un dato. Son 53 los cardenales europeos. Tú lo decías, el mayor número, ¿cierto?, de los 133 que debiesen llegar allá. De los europeos, la mayor cantidad son italianos, 17, y le sigue después de cerca Estados Unidos con 10. Después ya empieza a bajar considerablemente el número de cardenales por país, pero hay que decir que, por ejemplo, Oceanía tiene solamente 4 cardenales, y Argentina, por ejemplo, 4, Chile solamente 1. Así que la verdad es que todo apunta a que sí, podría ser ese el camino, podría ser europeo, y lo más probable también es que sea alguien del ala de Francisco, ya que lo mencionaste al principio de tu despacho, ¿cierto? Son 108 de los 133 que fueron electos por él. Pablo, ¿qué es lo que viene hoy? ¿Ya se pueden ver preparativos para este traslado que va a ser el día de mañana? Totalmente. Oye, ojo, yo creo que si el Papa estuviese vivo, yo creo que a él le hubiese gustado que el próximo pontífice fuese asiático, que nunca ha habido en la historia. Y él ordenó muchos cardenales asiáticos, por ejemplo en Filipinas, Luis Tagle es uno de los grandes aspirantes también, y por lo tanto yo creo que a él le hubiese gustado que alguien asiático finalmente llevara este mismo cargo. Yo por mientras te cuento que me puse la chaqueta, porque ya está comenzando a hacer frío aquí en la ciudad de Roma, y claro, aquí están los preparativos ya en torno a la seguridad para lo que va a ser el día de la mañana. Cerca de las 9 hora local va a comenzar el traslado de los restos del Papa Francisco de la Casa Santa Marta hasta aquí la Basílica de San Pedro, pero va a ser a las 11 de la mañana, hora de Italia, 5 de la mañana, hora de Chile, cuando se va a habilitar para que la gente pueda ingresar. Muchos me preguntan cómo hay que hacerlo, hay que tener entrada, hay que llegar antes. Bueno, todavía hay un poco de desconocimiento en torno a las figuras. Se presume que toda persona que esté disponible va a poder ingresar hasta cierto horario cercano a las 8 o 9 de la noche, pero además han habilitado 3 días, es decir, no solamente este día miércoles, sino también van a poder venir aquellos que no pudieron el día jueves y también el día viernes hasta el funeral, que va a ser el día sábado, donde van a estar llegando también importantes líderes internacionales, como he estado relatando justamente en estas últimas horas. Y finalmente el cuerpo no va a ser enterrado aquí. Recordemos que tradicionalmente a los papas se les entierra en la misma Basílica de San Pedro, en una catacumba que hay debajo, justamente en una cripta que hay aquí debajo del Vaticano. Sin embargo, Francisco, en su tono humilde, austero, ha decidido no estar descansando en este lugar y sí hacerlo en la casa de Santa María la Mayor, donde finalmente va a reposar su cuerpo después de este funeral. Muy bien, Pablo. Un abrazo grande, gracias por todo. Paloma también. En cualquier momento más nos reencontramos respecto a este tema. Nos vemos, chao, chao. Muchísimas gracias.